Hello everyone y bienvenidos de regreso a su canal de YouTube. Y bienvenidos al interesante video del día de hoy. El día de hoy les estoy presentando un pequeño video relacionado a un artículo científico que hemos publicado en días recientes en un evento en Delfa, Argelia. Entonces, el título de este artículo científico es Coordinación óptima de protecciones de sobrecorriente no direccional, con aplicación particular para el sistema europeo de medio voltaje. Y los autores de este trabajo son Linan Heipam, Raju Vogel, doctor Giaquino Tricarico y profesor Kosu Abdellah. Este trabajo es una colaboración que se ha efectuado dentro de lo que es el DIGENSYS Lab, Digital Energy System Laboratory, y entre las instituciones Loughborough University en el Reino Unido, University of Southeastern Norway en Porsgrunn, Norway, UiT, the Arctic University of Norway, en Narvik, Norway, Politécnico de Bari, en Bari, y por supuesto la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Delfa en Argelia. Entonces, sin ningún tipo de retraso, pasemos a conversar sobre la agenda del día de hoy. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el área de investigación, problema y solución. Luego vamos a ir a lo que es el relé de protección de sobrecorriente. Vamos a hablar un poco de la metodología que se emplea en se propone en este artículo científico. Luego unos resultados numéricos y finalmente las conclusiones. Entonces comencemos diciendo algo muy sencillo. El fenómeno de sobrecorriente ha sido desde el comienzo de los sistemas eléctricos de potencia uno de los fenómenos naturales que deben de ser tomados en cuenta por el ingeniero para evitar la exposición a daños de los equipos dentro del sistema eléctrico de potencia. Entonces, es bien reconocido que la sobrecorriente está relacionada con un comportamiento anormal del sistema que puede ser causado por una falla. Y el tipo de falla típico que causa este tipo de sobrecorrientes es el cortocircuito. Entonces, probablemente, o mejor dicho, ciertamente la primera filosofía de protección que se utilizó en sistemas eléctricos de potencia fue la protección contra sobrecorrientes, ya que es bien conocido que el valor de la sobrecorriente nos permite discriminar entre lo que sería una protección o no. Entonces, actualmente la protección sobre corriente es altamente o ampliamente utilizada en los sistemas de distribución como un mecanismo sencillo, económico, confiable para detectar y eliminar la existencia de fallas por cortocircuito. La protección de sobrecorriente está directamente relacionado con lo que es el despeje de fallas en fallas de tipo shunt, es decir, cortocircuito, mediante un dispositivo que realiza la medición, discrimina y, por supuesto, efectúa la interrupción. Existen diferentes dispositivos que pueden realizar esta tarea. El más antiguo de todos ellos es probablemente el fusible. Sin embargo, dependiendo del nivel de voltaje, dependiendo del sistema, bueno, se pueden utilizar otros dispositivos, como por ejemplo en bajo voltaje se utilizan estos interruptores que tienen un mecanismo de disparo automático. Pero a niveles de voltaje un poco más alto y corrientes más altas se puede utilizar un relé de protección. De igual manera, tenemos que tener en cuenta que la protección sobre corriente, que depende de la magnitud de la corriente, puede ser analizada o puede ser identificada en diferentes mecanismos. Por ejemplo,
Si nosotros tomamos solamente la magnitud de la corriente como un indicador para diferenciar entre lo que es la operación normal y la operación de falla, entonces estamos hablando de lo que sería la protección no direccional de sobrecorriente. Repito, la protección no direccional de sobrecorriente solamente está pendiente o solamente considera como mecanismo de disparo lo que es la magnitud de la corriente. Por supuesto, la protección no direccional de sobrecorriente puede tener varias formas de operación, como por ejemplo se puede tener la operación instantánea, es decir, que una vez que el valor de la magnitud de la corriente alcanza el valor del threshold o el setting, entonces se efectúa sin ningún retardo intencional la señal de apertura para el interruptor. Por otra parte, pueden haber casos donde se quiera incluir retardos intencionales y una de las formas más comunes de incluir esos retardos es utilizar una curva dependiente corriente-tiempo. Y entonces esos dispositivos de sobrecorriente tiempo es los que generan mediante una curva bien estandarizada ese retardo intencional pero a la vez estandarizado. Si ustedes van a la normativa americana, ANSI define unos ciertos números para esclarecer los diferentes tipos de filosofías. Entonces, por ejemplo, el número 50 en el estándar ANSI-EEE representa la protección de corriente instantánea. Y la protección 51 es típicamente la protección tiempo sobre corriente. La protección no direccional de sobrecorriente es especialmente atractiva cuando nosotros tenemos sistemas de distribución y estos sistemas de distribución son radiales, es decir, hay un solo punto de suministro y en consecuencia es claro el camino que tiene la corriente en condiciones normales y en condiciones de falla. Sin embargo, en algunas otras condiciones como sistemas radiales o sistemas donde hay múltiples infit, entonces se debe realizar la coordinación de protecciones considerando otro mecanismo. Y es donde aparece la definición y el interés por lo que es la direccional de sobrecorriente. La direccional de sobrecorriente es básicamente un mecanismo que permite discriminar entre fallas, entre lo que sería en la dirección hacia el frente o hacia atrás del dispositivo donde se está efectuando la medición y donde está localizado el dispositivo de protección. En otras palabras, dependiendo del ángulo de fase de la corriente medida a la referencia de voltaje local, bueno, se puede efectuar la discriminación de falla o no falla. En este ejemplo que encontramos en la parte inferior derecha, ustedes pueden darse cuenta que está definido que la zona de disparo es cuando la corriente circula en esta dirección se puede definir el bloqueo, es decir, que la protección no va a disparar cuando la corriente va en la dirección opuesta. Todo esto es fácil de realizar, todo esto es fácil de realizar especialmente cuando estamos trabajando con dispositivos de protección de naturaleza digital. Entonces, cuando estamos hablando de la protección de sobrecorriente, entonces existen varios mecanismos para efectuar la discriminación de falla. Cuando tenemos que realizar la conexión de diferentes, o mejor dicho, cuando tenemos que realizar la coordinación de diferentes dispositivos de protección de sobrecorriente no direccional, existen varios métodos para efectuar la discriminación. Todos esos métodos lo que buscan es que se permita la selectividad de los dispositivos de protección, de tal manera de que el dispositivo que efectúe la separación o el aislamiento de la falla sea el dispositivo adecuado. Entonces existen varios mecanismos para efectuar la discriminación por sobrecorriente. Podemos hablar de la discriminación por tiempo, la discriminación por corriente y la combinación de discriminación corriente-tiempo. Vamos a comenzar simplemente diciendo que nosotros podemos ajustar, entonces, efectuando la discriminación por tiempo. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior izquierda tenemos un feeder de distribución. Y en ese feeder de distribución tenemos una característica bien interesante. Si la topología es radial, típicamente a medida que nos acercamos al punto de generación, los niveles de corriente de falla comienzan a aumentar. Es fácil ver que en la barra A
los niveles de corriente de falla son mínimos, luego tenemos un poco mayor en las fallas en la barra P, C, D y los máximos es cercanos al extremo de generación. Entonces, una forma de realizar la discriminación es generando retardos de tiempo o separación en tiempo de las curvas de operación. Si utilizamos un relé de tiempo definido, entonces podemos generar que para un cierto valor para una falla en esta localización, este relé va a operar con un cierto tiempo, luego con esta, y se efectúa la separación de las curvas de sobrecorriente mediante una distancia en el tiempo. ¿Ok? Entonces es bien sencillo. La discriminación por tiempo es bastante sencilla. ¿Cuál es el problema? Que si el alimentador radial de distribución es extremadamente largo, entonces los tiempos a la cabecera o donde se encuentra el punto de alimentación tienden a ser sumamente altos y en consecuencia eso puede afectar negativamente la estabilidad del sistema. Entonces por eso es que aparece el segundo tipo de mecanismo de diferenciación o discriminación para fallas, ¿no? Y entonces es cuando nosotros efectuamos la discriminación basado en el tiempo. La discriminación basada en el tiempo tiene la desventaja de que, ya lo hemos mencionado, mientras más nos acercamos al punto de suministro, entonces se realiza un tiempo de operación demasiado grande. Sin embargo, la discriminación por corriente tiende a ser una forma bien interesante, porque si nosotros utilizamos curvas donde existe una dependencia entre la corriente y el tiempo, como en estas curvas que se encuentran presentadas aquí, nosotros para un mismo valor de corriente podemos tener dos tiempos de operación y jugar con la localización de las curvas sobre el plano tiempo-corriente para poder efectuar esta separación y generar la coordinación. En esencia, cuando nosotros estamos coordinando por sobrecorriente, lo que estamos tratando de hacer es separar las curvas de una manera tal que nos permita a nosotros agregar lo que sería la discriminación de la localización de la falla, pero al mismo tiempo asegurando que los tiempos de exposición sean los menores posibles. Entonces, esto es un problema que se transforma en un problema sumamente complejo matemáticamente hablando cuando tenemos un sistema de distribución sumamente largo con muchísimos dispositivos de sobrecorriente en el mismo. Entonces, lo que hemos pensado nosotros y lo que estamos proponiendo en este artículo es simplemente formular el problema de coordinación de sobrecorriente en un circuito radial mediante la formulación matemática de optimización. Entonces, es bien conocido por todos nosotros que si estamos utilizando curvas tiempo corriente, es muy conocido lo que se denomina la curva inversa de tiempo corriente. Esas curvas están estandarizadas. Si nos vamos al estándar IEC, fundamentalmente siguen esta formulación matemática. El tiempo de operación depende de la corriente y, por supuesto, de un ajuste que nosotros vamos a llamar el dial. Por supuesto, existen diferentes tipos de curvas de sobrecorriente tiempo inverso. Tenemos la curva de tiempo inverso, muy inverso, extremadamente inverso y la Long Time Standard Erford. Entonces, podemos utilizar nosotros esa ecuación en la parte superior izquierda para definir el tiempo de operación. Sin embargo, el tiempo de operación va a depender de la corriente y va a depender del dial. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Si consideramos un circuito radial y en ese circuito radial hay un número grande de dispositivos de protección contra sobrecorriente utilizando lo que sería un relé de protección de tiempo inverso, bueno, nosotros lo que queremos es calcular este tiempo y calcular el setting de corriente de manera tal de que los tiempos, la separación de tiempos entre los diferentes relés se minimicen. Entonces, aparece aquí una función objetivo que lo que está buscando es simplemente minimizar el tiempo total de operación para todos los relés que están en la configuración. Y se utiliza un vector de control, de variables de control, y el vector de variables de control es simplemente el dial del dispositivo de protección de sobrecorriente de tiempo inverso.
Las corrientes provienen de las corrientes de falla, son bien definidas y lo que hacemos entonces es definir un intervalo de coordinación, es decir, una distancia en el tiempo para separar los diferentes relés de protección. Paso siguiente, lo que vamos a hacer es implementar esto. Lo hemos hecho sobre lo que es el sistema europeo de medio voltaje, lo hemos hecho sobre el sistema de distribución de medio voltaje. Como ustedes lo pueden ver, hemos colocado de manera redundante dispositivos de relé de protección en los dos alimentadores del sistema y hemos hecho tanto protección primaria como protección de respaldo. Por ejemplo, se pueden dar cuenta que en el feeder número 1 tenemos el relé ubicado en este punto y el relé número 2 ubicado en este punto. Y básicamente lo que tenemos es que el relé R1 está funcionando como un backup del relé número 2. Para este ejemplo se ha considerado que todos los switches se encuentran abiertos de tal manera que la topología del sistema es una topología radial. De igual manera, se ha formulado el problema de optimización. El problema de optimización es básicamente minimizar el tiempo total de operación de la suma de operación de los dispositivos. Se ha colocado de manera explícita en esta forma y se ha procedido a definir las series de restricciones del problema de optimización. Las restricciones del problema de optimización es básicamente que existe una separación en el tiempo entre las diferentes curvas y esa separación en tiempo se ha considerado alrededor de 0.3 segundos, es decir, 300 milisegundos. Se ha creado una matriz de igualdad, de restricciones de igualdad y una matriz también para la separación en el tiempo de estos dispositivos. Luego, se ha resuelto el problema de optimización, se ha resuelto utilizando la famosa librería de optimización dentro de MATLAB y al mismo tiempo se ha comparado los resultados obtenidos con el poderoso y bien reconocido software de modelación y simulación Dixilen Power Factory. Aquí tenemos los resultados. Los resultados en la parte derecha, ustedes pueden darse cuenta que tenemos los resultados, tenemos el cálculo del transformador de corriente, la pickup current, y además tenemos entonces lo que sería los settings calculados utilizando el método propuesto y que ha sido resuelto utilizando MATLAB Simulink. Y al mismo tiempo se presenta lo que es el resultado obtenido a partir del Wizard que tiene instalado a partir de la versión 2023 de Dixilen Power Factory para sobrecorriente. Perdón, versión 2022. Por último, se ha efectuado un coordinograma, es decir, una representación dominio-tiempo-corriente para verificar si los dispositivos de protección están coordinando y si son capaces de discriminar en una forma sensible lo que sería la protección contra sobrecorriente. Por consideraciones de tiempo en la presentación de este artículo no son presentados aquí los resultados en el dominio MT. Sin embargo, se ha podido verificar que los relés van a operar de manera sensible y de manera eficiente, coordinada dentro de lo que es el sistema de distribución. Conclusiones, bueno, en este artículo nosotros hemos presentado una metodología que nos permite efectuar la coordinación contra sobrecorriente de manera empleando dispositivos no direccionales de protección sobre lo que es la red de prueba de SIGRE de medio voltaje y hemos comparado los resultados obtenidos numéricamente entre resolver el problema de optimización empleando MATLAB y empleando lo que es el asistente de coordinación de Dixilen Power Factory y las diferencias son minúsculas. Bueno, es tiempo de cerrar esta presentación. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y estamos abiertos a preguntas. El artículo se encontrará disponible luego de que aparezca en el IEEE Explorer. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bye now.